Bueno, muchas gracias por estar acá. Vamos a continuar con un tema relacionado a lo que veníamos viendo la semana pasada. La semana pasada lo que habíamos tratado era la t-test o la prueba T para comparar dos promedios. Vimos de que guiarnos por algo meramente visual puede ser engañoso. Podemos notar que dos promedios son distintos, donde uno es menor que otro. Sin embargo, los rangos que dichos promedios presentaban decían de que uno podía estar contenido dentro de otro. Entonces, en esta clase de situaciones, lo mejor es aplicar la prueba estadística para salir de dudas. Hoy vamos a extender el experimento monofactorial de dos niveles que hicimos la semana pasada. Vamos a desarrollar un experimento monofactorial de tres niveles. Dígase, vamos a comparar los promedios de tres algoritmos, que es el ejemplo que veníamos desarrollando. Vamos a ver cómo hacer eso de una manera estadísticamente válida, porque si empezamos a aplicar pruebas T entre todas las posibles combinaciones de los promedios, por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Tenemos tres algoritmos y para identificar si son estadísticamente diferentes, alguien podría pensar de hago prueba T entre estos dos, hago prueba T entre estos dos y luego hago prueba T entre estos otros dos. Y esto es, dependiendo del autor, lo llaman estadísticamente deshonesto. ¿Por qué? Nosotros tenemos que recordar que nuestras conclusiones las derivamos a partir de un factor de P, que es una estadística que nos indica si efectivamente son distintos. Sin embargo, esta estadística es una probabilidad, este p-value es una probabilidad que puede ocurrir. ¿Qué sucede? Cuando hacemos comparaciones de T entre varios grupos, acumulamos el error tipo 1. Dígase, puede ser el error tipo 1, recordemos que es rechazar la hipótesis nula siendo esta verdadera. Recordamos que la hipótesis nula era que los dos promedios son iguales. Por cada prueba de pares que hacemos, acumulamos el error. Entonces, eventualmente vamos a llegar a rechazar, o puede darse el caso que llegamos a rechazar una hipótesis nula, dígase, decimos los promedios son diferentes y no lo son. Esto es un error que se nos puede presentar si lo hacemos de esa manera. Para evitar este problema es que se desarrolla el análisis de varianza. Vamos a ver que primeramente nosotros ejecutamos el análisis de varianza y la interpretación lo que nos dice es, en los tres grupos hay diferencia o en los tres grupos no hay diferencia. No nos dice cuáles ni cómo. Nada más nos dice que entre los tres grupos o los cuatro grupos o los cinco grupos, siempre y cuando sea un solo factor, hay diferencia. Si nos dice que entre los n grupos que tengamos no hay diferencia, no hace falta hacer ningún análisis más. Pero si en cambio nos dice que, por ejemplo, en el ejemplo que vamos a desarrollar, entre los tres grupos hay diferencia, luego tenemos que ir a buscar quién es diferente, si todos son diferentes, estadísticamente diferentes entre ellos, o dos son iguales y uno es diferente a los dos, o dos son iguales, pero este solo es diferente a este, pero no a este. Se pueden presentar esos casos. Entonces, vamos a desarrollar esto esta semana con el ejemplo que preparé. Nuevamente, retomando lo que habíamos tocado la clase pasada, habíamos visto el diagrama de cajas, habíamos visto la información que representa promedio, representa el segundo y tercer cuartil, los bigotes es el rango de los datos y habíamos intentado hacer inferencias al respecto. También discutimos un poquito sobre la normalidad de los datos. Hablamos también que distintas pruebas paramétricas pueden requerir normalidad en los datos como tal o normalidad en los residuos, que es lo que vamos a ver también en ANOVA más adelante. Otro de los temas que tratamos, que es súper, vamos a ver.
Súper importante es el tema de la normalidad. Recuerden que es un error agarrar todos los datos que recabamos y probar normalidad. Tenemos que probar la normalidad entre los grupos que comparamos, un grupo por aparte del otro. Si lo probamos en el conjunto de datos entero, estamos incurriendo en un error. Entonces, tenemos que tenerle cuidado a eso. Nuevamente, durante la clase vamos a ir viendo el código R que hay que desarrollar y lo entregaríamos como la tarea después del examen. La materia del examen la estaríamos llegando hasta la semana que viene. Entonces, con esto